Seguimos en Radio 5 Villas, en Tiempo de Hoy por Hoy de la cadena SER, y es momento de detenernos en el Instituto 5 Villas. Si hace 2 días hablábamos del Reyes Católicos y de sus proyectos, hoy nos vamos a detener en los que impulsan, y además desde hace años, en el Instituto 5 Villas. Para hablar de todo ello nos acompaña, en primer lugar, 2 de sus profesores, Patricia Sevilla y Jesús Medrano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a pedir en primer lugar que os acerquéis bastante al micrófono para que no haya problemas a la hora de escucharnos todos, porque además venís muy bien acompañados y va a ser una entrevista larga. Bueno, en primer lugar, vamos a retrotraernos, si os parece, al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebraba el 11 de febrero y que además en el Instituto 5 Villas se celebraba de una manera diferente y especial y por primera vez. Patricia, cuéntanos un poquito cómo fue esa semana. Buenas tardes. Pues en primer lugar lo que quisimos fue, para la hora de conmemorar la importancia del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fue organizar una serie de actividades. Entonces, las más relevantes fueron la participación de diferentes mujeres de la zona, entre ellos pues exalumnos, profesores del centro y también pues gente que es cercano al instituto, y fueron personas que nos contaron su experiencia. Por ejemplo, tuvimos a una exalumna que nos habló de los inicios de la mujer en la ciencia y nos dio pues su joven experiencia personal. Luego también tuvimos a una compañera que fue profesora en el centro y nos comentó pues su experiencia personal. Ella es química y pues vivencias científicas de una mujer. Luego también tuvimos a una ingeniera mecánica y nos enseñó pues la visión que tiene la mujer en este mundo, que es tan complicado pues trabajar allí. Y luego ya por último finalizamos con una veterinaria, que también es una profesión complicada también para la mujer, pero bueno, nos mostró pues que es muy fácil acceder a ella y no hay ningún problema. Además de todo eso, pues tuvimos en los diferentes cursos de la ESO y bachillerato actividades. Entre ellas, por ejemplo, fue preparar biografías de mujeres científicas que se expusieron en el hall del centro, en los pasillos, y bueno, así los chavales pues conocieron un poquito más a fondo la experiencia de todas ellas. Bueno, es importante poner en marcha este tipo de iniciativas, sobre todo porque se sigue invisibilizando a la mujer en estas materias y además es sorprendente, porque imagino que os costaría incluso el hecho de que por primera vez se desarrollase una semana de estas características, que antes era impensable prácticamente. Sí, la verdad que sí, que en el trabajo que hicimos profundizamos y encontramos que antes esto pues era algo súper extraño para la mujer, empezar trabajando en el mundo científico, que es en el que nos centramos. Y ahora cada vez vemos personalidades, por ejemplo en la Facultad de Ciencias, vieron los chavales personas cercanas que, pues en fin, que han hecho un importante trabajo. Bueno, vosotros estáis en contacto directo con los alumnos y con las alumnas. ¿Las alumnas, al no tener tanta referencia, puede ser que se frenen a la hora de escoger este tipo de carreras? Hombre, pues ahora actualmente yo creo que ya no es tan esa diferencia entre chicos y chicas a la hora, por ejemplo, de coger una ingeniería o cualquier estudio que antes lo cogía más pues un hombre. Entonces, en ese sentido, yo veo que estamos avanzando en la sociedad y, bueno, con esta semana que hicimos, pues también queríamos ampliar ese visionado para que los alumnos y alumnas pues no tengan ningún problema, ninguna dificultad a la hora de decidir pues sus carreras, sus profesiones futuras. Bueno, ¿y qué les pareció a los alumnos y a las alumnas? ¿Quién me lo cuenta? Venga, María. Pues yo no estuve en muchas charlas porque estaba en el laboratorio, pero me parece buena iniciativa por dar visión a más mujeres en este ámbito, ya que cuando estudiamos pues la historia de la ciencia y tal, no se reconoce mucho el mérito a las mujeres. Bueno, acabamos de escuchar a María Casas, que es alumna del Instituto 5 Villas y que nos va a hablar de más asuntos en esta entrevista. Bueno, hay que poner en valor también el esfuerzo del profesorado, ¿no?, a la hora de poner en marcha una semana de estas características que se sale de la programación habitual. Sí. Encima Patricia pues se ha involucrado mucho y siempre nos estaba insistiendo pues en participar, ir a las charlas, siempre nos estaba animando. Bueno, que tiene pinta de que habrá una segunda semana, ¿no, Patricia? Sí, por supuesto.
trabajaremos en ello para que se vuelva a repetir. Además hay muchas experiencias cercanas que se pueden incluir, ¿no?, en esta semana, como habéis hecho con alumnas y exalumnas y también con profesoras. Sí, además es que no había ningún problema, que ellos mismos se ofrecían para colaborar. Fíjate que por ejemplo, algunos están estudiando ya en Zaragoza y no dudaron en venir, colaborar y mostrar pues su visión. Fíjate que tampoco que son jóvenes de 18 años, que tampoco tienen mucha experiencia, pero bueno, tienen una visión ya bastante crítica a la hora de este tema. Pues es importante y queríamos poner en valor el esfuerzo que hizo el Instituto Cinco Vías a la hora de lanzar esta primera Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que puede parecer sorprendente por ser la primera, pero es que no hace tanto que se conmemora este día, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a hablar de más asuntos porque hemos hablado con María Casas, que es alumna del Instituto Cinco Vías, pero junto a ella también está Simón Ezulín, no sé si lo he dicho bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y también le acompaña Pablo Sanz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vosotros formáis parte del proyecto de innovación que pone en marcha el Instituto Cinco Vías, que hace tiempo que se desarrolla en este centro. Jesús, que también nos acompaña, el profesor al que hemos presentado al inicio de esta entrevista. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto de innovación. Bueno, en este momento Ciencia en los Coles forma parte de un plan de innovación que es mucho más amplio, pero yo creo que ya nos estamos acercando a la 20 de años que estamos trabajando con este proyecto de investigación de innovación de ciencia en los coles, que digamos que nace con dos ideas fundamentales, o buscando dos cosas fundamentales. La primera es que siempre hemos pensado que la ciencia se aprende sobre todo en el laboratorio. Entonces hoy en día, con los currículos tan extensos que tenemos, es complicado ir al laboratorio todo lo que nos gustaría. Entonces este proyecto era una buena manera, una buena excusa para que ellos nos dejaran alguna de sus tardes, por ejemplo los viernes por la tarde, que vienen muy animados a trabajar con nosotros para trabajar en el laboratorio. Entonces, de una forma muy amena y muy divertida, ellos hacen ciencia, aunque a veces no se dan demasiada cuenta, pero bueno, están haciendo ciencia, trabajando en el laboratorio y cogiendo pues las rutinas y las destrezas de lo que es el trabajo en el laboratorio. Y luego tiene una segunda parte, que es que consideramos que la mejor manera que podemos aportarles para que aprendan ciencia y refuercen los contenidos que trabajamos es obligándoles, entre comillas, a explicarla. Hablar de la importancia de la divulgación como forma de aprender a uno mismo a hacer ciencia, porque cuando divulgas es cuando realmente te involucras y aprendes y comprendes los conceptos. Entonces, digamos que los sacamos de su zona de confort y los llevamos a los colegios de primaria de la zona a que trabajen con sus compañeros y compañeras de los colegios de primaria, pues esas experiencias que ellos practican en el laboratorio. Bueno, ¿y qué supone para un centro, en este caso como el Cinco Vías, el involucrarse en este tipo de proyectos? Pues es, digamos, una apuesta de todo el centro porque requiere el trabajo voluntario de mucha gente, empezando por alumnos y alumnas, siguiendo por los profesores de los departamentos de ciencias. Y luego también, como en este momento, cuando salimos a los coles, estamos cogiendo horas lectivas del alumnado, requiere que todo el centro se organice y apoye estas iniciativas. Pues sin la comprensión de nuestros compañeros y compañeras de otras materias y el apoyo del equipo directivo, pues una iniciativa como esta sería imposible de llevar a cabo. Bueno, finalmente estáis haciendo algo transversal y que afecta prácticamente a toda la comunidad educativa, porque si también vais a los centros es importante. Intentamos que involucre al mayor número de gente, desde luego. Bueno, vosotros tenéis mucha experiencia, vosotros 3 alumnos en este sentido, porque lleváis varios años involucrados en este proyecto de ciencia en el Instituto Cinco Vías. Hacedme un poco un resumen de estos últimos años, ¿cómo ha ido? Simón, cuéntame. A ver, os contaré un poco mi experiencia. Empezó cuando cursaba tercero de la ESO, entonces ya habíamos empezado a realizar algún experimento relacionado con biología, así en general fue disección de órganos. Luego, el curso siguiente, estando en cuarto de la ESO, comenzamos con experimentos de química. Para aprender estos teníamos que venir los viernes por la tarde al instituto y uno de los experimentos que yo realicé fue el llamado camaleón, es decir, mezclar permanganato de potasio con hidróxido de sodio, y esto producía unos cambios de color que iban desde el morado hasta el marrón claro. Y luego ya estando este curso en primero de bachillerato realizamos una técnica de cristalización
Estamos trabajando en el laboratorio por grupos y en mi caso pues hacemos cristales de alumbre de roca con una forma muy característica de hexágono. Y también por parte del Departamento de Biología hemos realizado una práctica de cromatografía, es decir, sacar los diferentes pigmentos de los vegetales, y estas prácticas las hemos llevado también a cabo en los colegios de primaria, con los cursos de quinto y sexto. Y allí la verdad la experiencia fue muy positiva. Bueno, Simón nos ha hablado de la cristalización, exactamente, ¿qué es esto? Cuéntanos, Pablo. Bueno, pues estamos inmersos en un proyecto de cristalización, el cual llevamos a concurso en la Universidad de Zaragoza. Estamos divididos en distintos grupos que desempeñamos distintas tareas. Como ha dicho Simón, ellos crean un tipo de cristal con alumbre de roca. Por ejemplo, en mi grupo creamos unos cristales azules con sulfato de cobre. Bueno, este proceso de cristalización lo intentamos trasladar a los colegios en la medida de lo posible, haciéndoles a los chicos que el proceso sea ameno y que vean lo divertido, entre comillas, que es la ciencia y lo bien que te lo puedes pasar y lo mucho que puedes aprender rodeado de profesionales como Patricia, como Jesús, que nos enseñan tanto día a día en los laboratorios y en sus clases. Bueno, y cuando los que hablamos en público sabemos que no es fácil, y imagino que hablar en público y además de ciencia, eso tiene su miga. María, cuéntanos cómo es esa experiencia. Para empezar, primero tenemos que mirar por los niños porque no es un público que entienda demasiadas palabras técnicas, entonces hay que mirar un vocabulario más sencillo para ellos, lo que también es para nosotros más fácil para explicarlo que usando pues, el vocabulario. Pero está bastante bien porque ves también los niños cómo se ilusionan por entender las cosas, cómo pues, se divierten. A veces les pedimos que nos ayuden a mezclar líquidos, a hacer cosas así. ¿Y cómo es ese feedback con los más pequeños? Está bastante bien por eso, porque pues nos sacan, como han dicho, de nuestra zona de confort, nos ayuda a pues, crear más, sociabilizarnos, ayudarnos a explicarnos mejor. Los niños pues, se lo pasan bastante bien, aprenden bastante y sobre todo eso de ayudarnos a hacer las cosas o que sean experimentos más de tocar, de crear masas o cosas así, pues les gusta bastante. Bueno, y los niños y las niñas suelen ser muy preguntones, ¿os han puesto en algún brete cuando habéis ido a explicar? Sí, bastante. Sí. Bueno, ¿cómo es esa experiencia? Vosotros, contádmela también un poco. Bueno, pues esta experiencia yo creo que es cuanto menos entretenida porque te saca unas orillas de clase y eso quieras que no se agradece al fin y al cabo, pero sobre todo nos enriquece en el sentido de aprender a transmitir un conocimiento a estos niños, a estos jóvenes y futuros científicos, esperemos, porque hay que hacerles ver lo apasionante que es esto. Y como has dicho, nos ponen en algún aprieto con alguna pregunta que solo los niños saben hacer y se las intentamos responder en la medida de lo posible con un vocabulario adecuado, como ha explicado mi compañera María. Bueno, claro, y hablando con ellos nos parece algo muy lógico que vayan un viernes por la tarde, pero no es lo habitual. ¿Cuál es el perfil del alumnado que va los viernes y participa en este proyecto? Pues te sorprendería porque en general todo el mundo está encantado de participar. No hay un perfil definido de persona interesada, sino que, por ejemplo, ellos son alumnos ellos y ellas son alumnos de primero de bachillerato y en general toda su clase, y en general otros años lo mismo, está dispuesta a venir a trabajar los viernes por la tarde. Es sorprendente las ganas que le ponen y lo fácil que es convencerles para que acudan. Eso imagino que viene de un trabajo de atrás, ¿no? De hacerles ver que la vida va más allá de salir del aula, ¿no? Bueno, como ya empezamos con el proyecto en segundo de la ESO, pues para cuando llegan a primero de bachillerato como que lo tienen muy asumido, que fuera del horario lectivo se puede ir al laboratorio a trabajar, que no pasa nada, que es una experiencia agradable, que están un ratito haciendo ciencia y divirtiéndose en el fondo, porque hay que reconocer que se lo pasan muy bien, a veces demasiado bien, pero también estamos para eso. Bueno. Y claro, digamos que ha sido todo un proceso de muchos años trabajando esto y está dentro de un poco de la mentalidad del centro, que este programa existe y que se trabaja los viernes por la tarde. Bueno, además habéis obtenido en más de una ocasión premios por este proyecto. Imagino que el hecho de defender, por ejemplo, no sé si es el caso, ¿no?, ante un tribunal a la hora de presentar un proyecto, eso también les curte, ¿no?
Pues hombre, la ciencia muchas veces se gestiona o funciona a través de congresos científicos. Entonces, el concurso de cristalización en la escuela, que es a lo que te estás refiriendo, simula, entre comillas, lo que sería el proceso de defender un trabajo en un congreso científico delante de, pues, de una serie de profesionales que se interesan por tu trabajo. Entonces creemos que es una experiencia para ellos, futuros y futuras científicos, el enfrentarse a una situación así. Van a la Universidad de Zaragoza, a la Facultad de Ciencias, y se enfrentan a un jurado compuesto por pues, profesores de la Facultad de Ciencias, periodistas, gentes del mundo empresarial. Es una experiencia, yo creo que muy potente, donde ellos aprenden mucho. Bueno, estáis en primero de bachillerato. ¿Por dónde se va a enfocar el futuro? Todavía no lo sabéis muy bien. A ver, pues en principio seguir con algo de ciencias, ya sea relacionado con biología. Por mi parte, yo me quiero especializar más en el apartado tecnológico, aunque sea una ciencia al fin y al cabo. Lo de la física me gusta, pero no creo que sea lo mío de cara al futuro, así que una ingeniería o algo así es hacia donde voy encaminado. ¿En tu caso, María? Yo también me tiro un poco más para la biología, más para veterinaria. Bueno, pues 3 experiencias que nos han venido a acompañar esta misma tarde en Radio 5 Villas para conocer también en qué consiste este proyecto. Imagino, bueno, yo creo que es de obligado cumplimiento nombrar a Alfonso, porque obviamente además el laboratorio lleva su nombre, ¿no? Sí, pues la verdad es que Alfonso, nuestro querido y recordado compañero, fallecido recientemente, ha sido un poco, yo creo que ha sido el motor fundamental o el motor de todo este proyecto, porque es un poco al que luego nos hemos unido todos. Él era el alma del proyecto. Entonces, qué mejor homenaje hacia su figura y hacia su trabajo que dedicarle un espacio como el laboratorio donde él ha echado tantas horas. Siempre decimos que no sabemos si pasaba más tiempo en casa o en el laboratorio. Yo creo que en su familia tampoco lo saben. No saben si le veíamos más nosotros que ellos. Entonces era de obligado cumplimiento que ese espacio del instituto llevara su nombre. Se lo merece porque sin él nada de esto existiría. Yo creo que es un gran proyecto para nuestros chicos y chicas. Bueno, pues yo creo que con el nombre de Alfonso Tomás es la mejor manera de acabar esta entrevista y había que hacerlo así. Muchas gracias a todos por acompañarnos estos minutos en Radio 5 Villas y os esperamos pronto para que nos contéis más iniciativas como estas. Gracias.